Bienvenidos a la clase de farmacodinamia del módulo de anestesia intravenosa total de la Universidad del Paraíso. Les habla Sebastián Otero. En esta clase revisaremos los conceptos relevantes de esta área de la farmacología como parte de las bases científicas necesarias para comprender esta técnica y aplicarla de manera eficaz. Durante la clase miraremos de cerca la interacción entre droga y receptor. Revisaremos los parámetros farmacodinámicos más importantes para describir la relación concentración-efecto de una droga. Y también tocaremos el tema de interacción de drogas y cómo sacarles provecho en la anestesia intravenosa. A modo de introducción, podemos definir farmacodinamia como el área de la farmacología que estudia los efectos de un fármaco y lo hace en relación a su concentración plasmática, o en sitio efecto. Y para hacerlo, se ocupa de los mecanismos de acción de cada droga y la forma en que interactúan con sus receptores. De esta manera, el conocimiento de la farmacodinamia junto con la farmacocinética contribuyen al uso seguro y eficaz de una droga, permitiendo predecir, dentro de cierto rango de probabilidad, la dosis que conseguirá el efecto deseado. En el gran esquema de la farmacología, la farmacodinamia se ocupa del dominio del efecto, nuevamente de la interacción de la droga con su receptor. Antes de llegar ahí, la dosis elegida, la vía de administración y el perfil farmacocinético de una droga determinará eventualmente su concentración en la biofase. La biofase se refiere a ese espacio teórico en el que la droga interactúa con su receptor. Vamos a hablar de este concepto un poco más adelante. Para efectos de esta clase, los conceptos de biofase y sitio efecto se usarán indistintamente. Entonces, la relación entre la concentración en la biofase y el efecto clínico de un fármaco es el ámbito específico de la farmacodinamia. Miremos ahora un poco más de cerca la interacción entre el fármaco y su receptor. La naturaleza del receptor involucrado y la estructura química de la droga determinará la manera como interactúan, definiendo características propias de la relación fármaco-receptor como afinidad y actividad intrínseca. Los receptores involucrados en anestesia generalmente son proteínas localizadas en la membrana celular, pero en el ámbito más extenso de la farmacología, los receptores pueden tratarse de enzimas del plasma o citoplasma, el propio material genético dentro del núcleo celular, entre otros ejemplos. Dicho esto, les repito que las drogas que comúnmente vamos a usar en TIVA actúan en receptores de membrana. Al hacerlo, alteran la tasa o magnitud de una respuesta celular al ligando endógeno del receptor. Aunque por lo general las drogas son específicas en el sentido que actúan sobre solo un tipo o familia de receptor, algunas drogas pueden interactuar en efecto con más de una familia de receptores. Por ejemplo, los anestésicos locales, además de unirse e inactivar el canal de sodio voltaje dependiente, interactúa con otras familias de canales iónicos como potasio, calcio, además de activar con mucha afinidad receptores acoplados a proteína G, entre otros. Entonces, una droga que actúa solamente sobre un tipo de receptor, que a su vez se expresa en un número limitado de células bien especializadas, bien diferenciadas, será altamente específico. Un ejemplo es la acción del omeprazol en la bomba de protones de las células parietales del estómago. Un ejemplo de una droga con alta especificidad. Hay drogas que exhiben baja especificidad, ya que actúan sobre múltiples familias de receptores que están distribuidos en distintos tejidos. Un ejemplo es la amiodarona, que exhibe actividad en una cantidad importante de receptores de distinto tipo. Por otra parte, aunque una droga actúe solo sobre un tipo específico de receptor, si este receptor se expresa en toda la economía, el efecto de la droga será generalizado, pese a que la especificidad sea alta. Entonces aprovecho para dejarles esta inquietud. ¿Qué tan específicas son las drogas que usamos en anestesia?
En el plano teórico, la interacción de la droga y su receptor puede ser analizada usando la ley de acción de masas. En esta ecuación se describe la interacción entre droga y receptor para formar un complejo droga-receptor que sería el responsable del efecto del fármaco. Si expresamos la misma ecuación de otra manera, para hacer hincapié en el hecho de que el complejo droga-receptor se arma y se desarma al mismo tiempo, podemos hacer notar las constantes de formación del complejo y de disociación del complejo, en este caso K12 y K21. Siguiendo en un plano teórico, les recuerdo, eventualmente ambos lados de la ecuación llegarán a un estado estable. Así, reordenando esta ecuación, obtendremos esta variable importante en farmacodinámica, la constante de disociación. Es un parámetro que define la afinidad entre droga y su receptor. Corresponde a la concentración de ligando que resulta en una ocupación del 50% de los receptores disponibles. Una constante de disociación baja reflejará entonces una alta afinidad droga-receptor y esto se relaciona con la potencia de la droga. Observemos la ecuación en forma gráfica. En el eje Y tenemos la ocupación de receptores, la tasa de ocupación de receptores, que se obtiene con concentraciones crecientes de la droga, graficada en este caso en el eje X. Una tasa de ocupación de receptores igual a 1 quiere decir que todos los receptores están formando complejo droga-receptor y se asociaría al efecto máximo. Les repito que la constante de disociación es un parámetro que define afinidad ligando-receptor y corresponde a la concentración de droga que resulta en una ocupación del 50% de los receptores. Ahora, saliéndose del plano puramente teórico, para hacer estos estudios in vivo realmente es imposible medir parámetros como concentración de receptores o la concentración del fármaco en el sitio efecto. Lo máximo que se puede aspirar es medir concentraciones en el plasma. Entonces, en los estudios farmacodinámicos se miden estas concentraciones plasmáticas y se relacionan con la magnitud del efecto observado. En el plano teórico, cuando todos los receptores están formando complejo droga-receptor, tendríamos en el espectro práctico el efecto máximo. Las curvas de ocupación de receptores por concentración versus porcentaje de respuesta por concentración son del todo análogas, aunque no equivalentes. Puede verse cómo los parámetros de constante de disociación y concentración efectiva 50, sobre la cual vamos a hablar en un momento más, son análogas. La curva del ejemplo que estamos analizando describe una hipérbole. Si aplicamos logaritmo a la concentración de la droga en el eje X para una representación semilogarítmica, obtendremos la conocida curva sigmoidea, la curva concentración-respuesta. Esta es la curva farmacodinámica por excelencia. De esta manera se consigue representar todo el rango dosis-respuesta de manera más conveniente. Los perfiles farmacodinámicos se obtienen entonces mediante experimentos en los que se mide simultáneamente concentraciones plasmáticas de la droga y el efecto que se busca estudiar. En este ejemplo, tenemos la evolución temporal de un parámetro de profundidad anestésica, el límite espectral, que es un derivado del electroencefalograma, en rojo, y la concentración plasmática a través del tiempo de un hipnótico administrado en bolo, es la línea azul. Observe que el pic plasmático ocurre casi inmediatamente después del bolo, antes del minuto 1, mientras que el efecto máximo, que es el punto más bajo de la curva roja, se produce varios minutos después. Observe también que el efecto clínico permanece aún después que la concentración plasmática ha caído estrepitosamente casi a niveles subumbrales. Esta latencia entre concentraciones plasmáticas y efecto observado se denomina histéresis. En este trazado, correspondiente al mismo experimento del trazado anterior,
vemos en puntos azules la magnitud del efecto correspondiente a cada concentración plasmática medida, tanto para el observado mientras sube la concentración, es decir, lo que ocurre inmediatamente después del bolo, la rama ascendente, como para el observado durante la caída de la concentración por distribución y eliminación del fármaco, que es la rama descendente. En rojo se encuentra el modelo farmacodinámico obtenido a partir del colapso de la histéresis. Para explicarla, se ha creado el concepto de biofase, que corresponde al compartimiento en el que la droga se une a su receptor, reconociendo el hecho de que los medicamentos generalmente actúan en receptores en tejidos específicos y no en el plasma, y que el equilibrio entre esta biofase y el plasma no es instantáneo. El modelado farmacocinético de este compartimiento busca incluir el fenómeno de histéresis en el modelo matemático y así poder predecir concentraciones en sitio efecto, afinando los cálculos de dosis y tiempo. La curva sigmoidea concentración efecto observado permite determinar varios parámetros farmacodinámicos, como la concentración efectiva 50, que corresponde a la concentración que obtiene un 50% del efecto. Es un parámetro de la potencia del fármaco. El rango dinámico. En este ejemplo, partiendo de 0,6 hasta 3,9 nanogramos por ml de fentanil, para cubrir una probabilidad analgésica del 2 al 97%. Dentro de este rango, los cambios en la concentración se relacionan casi linealmente con el efecto observado. Fuera del rango, los cambios en la concentración prácticamente no producen cambios en el efecto. La pendiente de este segmento se denomina gamma o coeficiente de Hill. En este ejemplo tenemos dos curvas de dosis respuesta, dos curvas farmacodinámicas para dos gases con igual CAM, pero diferente pendiente, diferente coeficiente de Hill. La elevada pendiente del gas en el recuadro A provoca que una dosis de 0,8 CAM resulte inefectiva con una respuesta menor al 5%. En cambio, el gas B, que tiene la misma concentración efectiva 50, lo que nos podría llevar a pensar que es equipotente con el fármaco A, tiene una pendiente más solapada, menos pronunciada, lo que hace que a la misma dosis de 0,8 CAM tengamos una respuesta 7 veces mayor. Deben considerarse ambos parámetros, concentración efectiva 50 y coeficiente de Hill, antes de definir dos drogas como equipotentes. A todo esto, Hill dio con su ecuación intentando describir la saturación de la hemoglobina, dando lugar a las curvas de saturación de hemoglobina que bien conocemos de fisiología y que comparten muchos elementos con los modelos farmacodinámicos que estamos estudiando. Concentrémonos ahora en cuáles son los distintos efectos que puede producir una droga al unirse al receptor. Hablamos de un agonista completo cuando la droga imita la acción del ligando endógeno, logrando el efecto máximo. En cambio, un agonista parcial solo logrará una fracción del efecto máximo. Un agonista primario es aquel que se une al receptor en el mismo sitio específico que el ligando endógeno, mientras un agonista alostérico o alotópico tiene su punto de unión en un lugar diferente al ligando endógeno. Ejemplos de agonistas primarios completos tenemos la succinilconina en los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular. La succi actúa en el mismo sitio efecto que la acetilcolina. Ejemplos de agonistas alostéricos tenemos hipnóticos como etomidato y propofol en los receptores GABA-A. Miremos este gráfico. Aquí tenemos el nivel de respuesta de un receptor determinado ante un set de distintas drogas que vamos a ir analizando. Primero tenemos una línea negra horizontal que representaría un compuesto inactivo, que sin importar la concentración plasmática o un sitio efecto, no logra ningún cambio en el nivel de respuesta del receptor. Esta curva sigmoidea, que llega al efecto máximo, corresponde
al comportamiento de un agonista completo. En celeste tenemos otro agonista, pero un agonista solamente parcial. Sin importar cuánto subamos la concentración, no llegamos al efecto máximo. Y en rojo tenemos una clase diferente de agonista, un agonista inverso, que es capaz de disminuir la actividad constitucional del receptor, la actividad basal del receptor. En este ejemplo tenemos dos drogas estudiadas para un mismo efecto. Podemos observar que ambos son agonistas completos, ambos llegan a Emax, pero la droga X, dibujada en rojo, tiene una concentración efectiva 50 bastante menor que la droga Y, dibujada en morado. La droga Y está desplazada a la derecha, y esto se interpreta como que la droga Y es menos potente que la droga X. Observe, sin embargo, que el efecto máximo y la pendiente, gamma, es semejante para ambas. Existen otras formas en que una droga puede interactuar con el receptor, no solamente de forma como un agonista, sino que como un antagonista, que es aquella relación que reduce o bloquea la acción del ligando endógeno. Un antagonista sintópico ocupa el mismo sitio de unión que el agonista y compite por él. Un ejemplo sería toda la familia de bloqueadores neuromusculares no depolarizantes. Un antagonista alostérico modula la acción del agonista, pero actuando en un sitio diferente del receptor. Un antagonista químico es un ejemplo especial y lo que hace es combinarse con el ligando y pidiendo su unión al receptor. Piensen ustedes en la acción del Sugamadex. Y aquí vuelvo a explicar lo del agonista inverso, que es aquella droga que disminuye la actividad basal constitutiva que algunos receptores exhiben sin necesidad de estar presente el ligando endógeno. Este gráfico muestra cómo se produce el antagonismo competitivo. A es el agonista y I es un antagonista que compiten por el mismo sitio de unión. Las curvas de respuesta para el agonista se van desplazando a la derecha a medida que administramos distintas concentraciones del antagonista. Una manera de observarlo es que frente a la presencia del antagonista, la concentración efectiva 50, representada por L, L', etc., va aumentando. Observe, sin embargo, que el efecto máximo siempre es el mismo. En este caso, agonista y antagonista también se unen en el mismo sitio del receptor, pero el antagonista al hacerlo lo hace en forma irreversible o pseudo-irreversible, que quiere decir que no hace un enlace covalente, sin embargo su disociación es tan lenta que puedes considerar que el receptor quedó secuestrado. Esto provoca, además de un desplazamiento de la curva dosis-respuesta a la derecha, una depresión del efecto máximo obtenido. El antagonista, en efecto, ha reducido la cantidad de receptores disponibles para que el agonista haga su efecto. Es por eso que disminuye el efecto máximo obtenido. Los efectos alostéricos, es decir, que ocurren en un sitio de unión distinto al del agonista, pueden ser antagónicos o potenciadores de la respuesta del agonista. Los antagonistas alostéricos también exhiben un comportamiento no competitivo, es decir, desplazan la curva dosis-respuesta a la derecha y además comprometen el efecto máximo obtenido. Un potenciador, como lo es el propofol en su receptor GABA, aumenta la respuesta del agonista endógeno e incluso es capaz de desencadenar la respuesta en ausencia del agonista. Fíjese cómo en la curva del ejemplo se desplaza la concentración efectiva 50 a la izquierda y se obtiene un efecto supramáximo, es decir, mayor al que podría producir el agonista por sí solo.
Es importante recordar que las curvas farmacodinámicas que hemos observado en los ejemplos hasta ahora son obtenidas a partir del proceso e integración de datos obtenidos en varios sujetos y representan de alguna manera un promedio que no da cuenta de la variabilidad que existe. Dicho de manera sencilla, la variabilidad farmacodinámica se refiere al hecho de que no todos los individuos presentan la misma respuesta a determinada dosis o concentración. Incluso un mismo sujeto puede presentar diferentes respuestas si el contexto cambia. La población de receptores es dinámica y su función puede estar modulada hacia arriba o hacia abajo por agentes endógenos o exógenos. En la variabilidad farmacodinámica que se observa intervienen factores constitucionales y también el estado de salud del enfermo. Tomémonos un segundo para revisar algunos de los parámetros farmacodinámicos mencionados hasta ahora. La eficacia es la capacidad de una droga de lograr el efecto máximo. Este parámetro distingue agonistas totales de agonistas parciales. La potencia refleja la afinidad de la droga por el receptor y la sensibilidad del órgano blanco. Se relaciona con la constante de disociación droga-receptor y su parámetro análogo, la concentración efectiva 50. El rango dinámico, que se relaciona con la pendiente de la curva farmacodinámica en su segmento lineal y define las concentraciones que delimitan el umbral de inicio de efecto y el efecto máximo. Y la variabilidad, como lo mencionamos recién, se refiere al espectro de respuestas obtenidas en diferentes sujetos para una misma concentración de fármaco. Los efectos buscados en anestesia, el difícil de definir y esquivo plano anestésico, dependen de muchos factores, como los requerimientos específicos de cada procedimiento quirúrgico, otras técnicas empleadas como anestesia regional, y además son dinámicos, es decir, van cambiando a lo largo de cada procedimiento. Así, el efecto anestésico buscado durante la laringoscopía no es el mismo que el necesario para mantener la anestesia durante, por ejemplo, el cierre de la herida. Así, pueden trazarse curvas farmacodinámicas para diferentes efectos de una misma droga. Debemos recordar que los parámetros farmacodinámicos, como por ejemplo la concentración efectiva 50, se refieren a un efecto específico. Piensen, por ejemplo, en el concepto de concentración alveolar mínima para los halogenados y sus múltiples versiones, CAM-awake, CAM-bar, etc. Si consideramos la muerte como uno de los posibles efectos de una droga, podremos también describir su curva farmacodinámica y así obtener la dosis letal 50, que es aquella que extermina al 50% de los individuos. En este gráfico tenemos una curva azul representando la relación dosis-efecto de un hipnótico para conseguir inconsciencia. La curva roja representa la relación dosis-efecto del mismo hipnótico para ocasionar la muerte. Al comparar la dosis efectiva 50, en este caso 100 miligramos, con la dosis letal 50, en este caso 400 miligramos, obtenemos un parámetro llamado índice terapéutico, que en este ejemplo es 4. Un amplio índice terapéutico quiere decir que las dosis terapéuticas están bien por debajo de las tóxicas y es un parámetro de seguridad del fármaco. También son de interés la dosis efectiva 99, que es la que provoca el efecto en el 99% de los casos, y la dosis letal 1, que es la que provoca la muerte en 1% de los casos. En este ejemplo, la dosis letal 1 es menor que la dosis efectiva 99, lo que se considera clínicamente inaceptable. Este esquivo efecto anestésico es además multimodal, es decir, incorpora componentes como hipnosis, analgesia, inmovilidad, amnesia, y generalmente es conseguido con mezcla de varias drogas. De especial importancia para este módulo de TIVA es la asociación de un hipnótico y un opioide.
En general, hipnóticos y opioides interactúan de manera provechosa para la práctica de la anestesia, ya que actúan por vías diferentes, contribuyendo al efecto anestésico buscado en forma más que aditiva. Aquí tenemos una curva farmacodinámica para el efecto no respuesta a laringoscopía, para remifentanil. Lo primero que les invito a observar es que esta droga por sí sola no logra un efecto máximo, que en este caso sería un 100% de probabilidad de no respuesta a laringoscopía. Sin embargo, al administrar simultáneamente propofol para obtener concentraciones plasmáticas de 1, 2 y 4 microgramos por ml, queda en evidencia un gran sinergismo. Observe cómo las concentraciones crecientes de propofol desplazan la concentración efectiva 50 de remifentanil progresivamente a la izquierda, alcanzando fácilmente ahora un efecto máximo. Para caracterizar esta colaboración o no entre dos drogas, existen los isobologramas. Los isobologramas se generan seleccionando un nivel de efecto, por ejemplo, 50% de posibilidad de moverse ante un estímulo quirúrgico, y graficando las concentraciones de los dos fármacos administrados simultáneamente que consiguen dicho nivel específico de efecto. Para drogas que interactúan de manera aditiva y se administran en forma conjunta, el efecto total será la suma de los efectos individuales obtenidos por cada droga. Por ejemplo, administrar dos halogenados en conjunto consigue un efecto estrictamente aditivo. En general, este es el caso para drogas que tienen el mismo mecanismo de acción, es decir, actúan como agonistas completos en el mismo receptor. Cuando la interacción es sinérgica, el efecto total observado es mayor que si la combinación de fármacos fuera aditiva. Es el caso para drogas que consiguen el mismo efecto por vías diferentes. También es el caso de drogas que afectan el metabolismo una de otra, mejorando su disponibilidad en la biofase. Un ejemplo clásico en anestesia es la interacción sinérgica entre hipnóticos y opioides para producir falta de respuesta al estímulo quirúrgico. Aquí agregué un isobolograma de isoflurano y fentanil. Observen cómo la curva se parece al ejemplo de curva sinérgica más arriba. Los fármacos antagonistas, al ser administrados en conjunto, observamos un efecto total menor que si la combinación de fármacos fuera aditiva. Por ejemplo, usar un agonista completo y combinarlo con un agonista parcial para el mismo receptor. Aunque ambos son agonistas, la competencia por el sitio efecto determinará una interacción antagónica. También es el caso para drogas que aceleran la eliminación de otras, disminuyendo su disponibilidad en la biofase. Observemos un poco más de cerca este isobolograma. Las drogas estudiadas son fentanilo e isoflurano. El efecto seleccionado es 50% de probabilidad de falta de respuesta ante un estímulo quirúrgico, parámetro bien conocido como MAC o CAM en inglés o castellano. Observe cómo la CAM de isoflurano baja considerablemente con la adición de fentanil. Una gran limitación del isobolograma es que refleja la interacción de dos fármacos para un nivel específico de efecto. En este gráfico tenemos tres isobologramas. En verde, el isobolograma para el 50% de probabilidad del efecto, en rojo para el 5% y en azul para el 95%. Probablemente, durante la anestesia quirúrgica, querremos tener nuestras concentraciones de fármacos sinérgicos por sobre la línea que marca el isobolograma 95. Por otra parte, cuando nos acercamos a la emergencia, al despertar, querremos nuestras concentraciones más cerca del isobolograma 5%.
Para ir terminando la clase, vamos a revisar una manera un poco más compleja de modelar las interacciones farmacodinámicas entre hipnóticos y opioides. Estoy hablando de la superficie de respuesta. Gráficamente está construido en forma tridimensional en base a una serie de isopologramas representando todo el espectro de efecto. Intentaré explicarlo con la ayuda de una avanzada animación tridimensional. Aquí tenemos el isobolograma para propofol y remifentanil para el efecto 5% de probabilidad de no respuesta ante laringoscopía. Al ir apilando isobologramas para distintos niveles de efecto en el eje Z de este gráfico tridimensional, se irá generando la superficie de respuesta. Hasta producir algo así. Arriba tenemos la representación tridimensional, la superficie de respuesta. En ella se ha marcado el plano que corresponde al 50% del efecto. La curva que resulta de la intersección de la superficie de respuesta con dicho plano es el isobolograma 50. Un par de ejemplos antes de terminar. Esta es la superficie de respuesta para la interacción de propofol y remifentanil y el efecto estudiado es probabilidad de no respuesta a laringoscopía. Al igual que la curva de dosis-respuesta, la superficie de respuesta sirve para un efecto específico o una profundidad anestésica específica, por decirlo de otra forma. Aquí tenemos la superficie de respuesta para probabilidad de sedación, para propofol y remifentanil. Esta última diapo concentra una gran cantidad de información. Tomando como base la superficie de respuesta para probabilidad de inconsciencia, se grafica en esta superficie las concentraciones en biofase de propofol y remifentanil conseguidas durante una TIVA, cuyas dosis y timing se exponen en el gráfico superior derecho. El gráfico inferior derecho es equivalente a mirar la superficie de respuesta desde arriba. Trate usted de seguir el trazado en la superficie de respuesta a medida que avanza la anestesia desde la inducción en rojo, durante el mantenimiento en amarillo y al parar las infusiones en azul. Con esto termino y antes de despedirme quisiera agradecer su atención y recordarles que estoy atento para comentarios y dudas mediante el soporte del aula virtual de la Universidad de Valparaíso. Hasta la próxima.